Decenas de miles de millones de dólares que Estados Unidos entregaba en 120 países, incluidos algunos en los que hay dictaduras. Alrededor de 6.200 periodistas beneficiados. No, yo no era uno de ellos. Cientos y cientos de organizaciones sociales, muchas muy serias, muchas otras no tanto, contaban con esos recursos para subsistir y ahora no los calienta ni el sol. Todo eso era repartido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID. Esa agencia está en la mira del gobierno de Donald Trump. Quiere cerrarla. ¿Por qué? Bueno, según la nueva administración, la agencia ha sido infiltrada durante décadas por actores que desviaron su propósito original, convirtiéndola en una herramienta de financiamiento para agendas políticas y grupos alineados con la izquierda globalista. Parece que es cierto. Y como Donald Trump no usa la mano izquierda ni para espantar las moscas, ¿cuál es el trasfondo de esta polémica? La USAID ha manejado presupuestos anuales de más de 40 mil millones de dólares para proyectos en todo el mundo. En teoría, su objetivo es fortalecer la democracia y promover el desarrollo. En la práctica, una parte importante de esos fondos ha terminado en manos de grupos que trabajan en contra de los propios intereses de Estados Unidos, o eso es lo que interpretan el presidente y Elon Musk desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental y también unos cuantos analistas infartados después de conocer los presupuestos que manejaba la agencia y a qué los destinaba. Mira, nada más algunos datos para entender por qué este ejercicio del soft power estaba presente en la agencia. En Venezuela, organizaciones recibieron más de 1.128 millones de dólares en la última década. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Realmente ayudó a la causa democrática o terminó consolidando una élite de organizaciones no gubernamentales alineadas con el sistema chavista? Colombia, el país que más fondos recibió en toda Latinoamérica, perdió más de 80 organizaciones no gubernamentales tras el cierre de la agencia. Recibían casi 400 millones de dólares al año. ¿Eran organizaciones legítimas o simplemente una red de clientelismo político? Y en la misma Cuba, aunque poquitos millones, había organizaciones que también recibían dinero, 9 millones. En 2024, México recibió 77 millones de dólares para programas de gobernanza y democracia, y así la lista sigue hasta los lugares más recónditos del mundo. El cierre de la agencia y su eventual integración al Departamento de Estado busca reevaluar cómo se usa el dinero de los contribuyentes estadounidenses y evitar que siga financiando agendas que no representan la visión de la administración de Donald Trump. La pregunta es, ¿estamos viendo el fin de una estructura de financiamiento ideológico o simplemente una reconfiguración de intereses? Porque cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿o no? Antes de arrancar, un pedido básico. Por favor, dale click a la campanita, suscríbete al canal y déjanos en un comentario. ¿Tú tenías idea de que USAID, esta agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos, existía? ¿Sabías que entregaba decenas de miles de millones de dólares cada año en 120 países del mundo? ¿Sabes que seguramente desde el lugar en el que tú nos estás viendo hay algunas organizaciones no gubernamentales que reciben ese dinero? Bien, todo empezó con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca. Cuando eso pasó, y gracias ahora a las enormes posibilidades que existen para el procesamiento de datos, empezó a verse de una manera cada vez más clara en qué se usa el dinero de Estados Unidos, de los contribuyentes de Estados Unidos. ¿Tú querrías que tu país diera tanto dinero a otros países? Porque la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se acabó la solidaridad internacional? ¿O es que sencillamente están diciendo,
Bueno, pero es que una cosa es la solidaridad y otra cosa es el dinero. Yo creo que ese es el tema central que están discutiendo los estadounidenses en este momento. Vamos a empezar pues con los primeros entrevistados de este programa. Vamos con Jason Poblete. Es un abogado y analista republicano. Jason, gracias por la conversación. Mi primera pregunta tiene que ver con una expresión muy particular. ¿Por qué el presidente Donald Trump dijo que USAID estaba administrada por lunáticos? Bueno, gracias por la invitación, primeramente, y por tocar este tema tan importante. Yo creo que para contestar esa pregunta en el tiempo más breve posible es enfocarnos en el método de liderazgo del presidente. Y es cierto, en la USAID y el Departamento de Estado, en el NED, en el IRI, todas estas organizaciones que tocan esa entidad, hay personas de la izquierda radical que se han puesto en el sistema por mucho tiempo. Y el presidente lo que está tratando de resaltar es que esa maquinaria de gobierno no existe para la política ni la ideología, sino existe para mover los intereses del país. Y yo, como alguien que lo he estudiado de cerca y lo he vivido y he implementado programas del AID, le digo que sí hay personas dentro de esa burocracia que lamentablemente yo creo que deben buscar otra carrera, porque para enfocarse como sirviente público no lo están haciendo. Así que es un buen proceso. Yo creo que esto debe haber pasado hace 30 años. No se logró por muchas razones. Y el Congreso, por ende, el Congreso republicano y demócrata, ambos, porque estos son muchos congresos desde que esto empezó, tienen la responsabilidad principal de hacer este trabajo y no lo han hecho. Así que le toca esta Déjame patata limpia a recalar Donald Trump. brevemente, vamos a pimponear un poco en muchos temas relacionados a este asunto tan importante, pero hablaste del Congreso fundamentalmente y el ala demócrata del Congreso de Estados Unidos ha dicho que el presidente no tiene la facultad de cerrar la agencia sin la autorización del Congreso. En el tema de AID sí lo tiene, porque esa agencia fue creada por el presidente Kennedy, basado principalmente en una acción ejecutiva. Sí, ellos dicen, el argumento es cierto. Yo tenía un argumento que toca el tema de las asignaciones y las apropiaciones que Claro, han... porque una cosa, perdón, solo para que nos entiendan las personas que nos miran desde otro lado, una cosa es la creación de la agencia y la apertura o no, pero otra cosa es la asignación presupuestal que sí tiene que pasar por el Congreso. Correcto. Y ahí va a haber el debate, ahí está el enfoque. Inclusive hay casos ya en las Cortes Federales sobre ese punto, la delegación del poder. Y esto es una cosa que sucede en todas las administraciones. Lo que esta vez este debate es un poco más contundente porque ese nivel de información que se ha extraído de la base de datos, que todo esto estaba público, lo que nunca fue correctamente analizado. Y gracias a Dios a los instrumentos, a tecnología, y el deber, el enfoque del presidente, yo creo que es algo muy serio. Hay que enfocarnos que este gobierno está en deuda y hay que empezar a reducir, que esto como republicano, como conservador, es algo que música a mis oídos, ¿no? Y también de regular y cambiar. Y hay también que ajustar. Y este proceso, como en una compañía, este hombre fue ejecutivo, él tiene otra manera de analizar los problemas y yo creo que es, un buen enfoque. Y esto va a crear mucha tensión en Washington porque hay muchos trabajos, muchos contratos, muchas vidas. Y yo tengo muchos amigos en el sistema que Okay, van a pero perder sus trabajos. déjame poner un par de puntos más sobre la mesa. Hablas de la reducción presupuestal, el presidente ha creado una agencia de eficiencia gubernamental. El- la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos ha gastado en los últimos 3 ejercicios fiscales digamos, entre 35 y 42 mil millones de dólares cada año aproximadamente. Ahora bien, esto es el 1% del presupuesto de Estados Unidos. Ahí se entiende la reducción y esto está enmarcado en el concepto America First, es decir, primero veamos puertas adentro y luego vemos que
papel tenemos en el resto del mundo. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos pretende recuperar, bajo el gobierno de Donald Trump, recuperar su liderazgo mundial, un poco menguado por la influencia asiática, por decirlo claramente, digamos. ¿Cómo va a ser entonces para recuperar ese liderazgo si quita el presupuesto que ha estado repartiendo en 120 países? Un poco de contexto. Primero, el presupuesto federal, sí, esto es un porcentaje pequeño. Ujú. Inclusive el porcentaje más grande que hay de pagos en el sistema nuestro es para temas domésticos, salud pública, Claro. cuidado. Y es enfocado, no es la defensa, sino viene siendo uso doméstico. ¿Por qué esto es tan importante sobre el tema de la política externa de Estados Unidos? Que esto va a continuar, los programas no se van a eliminar, sino se van a eliminar los ineficaces, pero esto va a continuar por ahora, el Departamento de Estado, pero el Congreso está teniendo reuniones y van a estudiar cómo hacerlo mejor. Pero es importante saber que si el presidente llega y plantea una política que le hicimos acá, America First, America Primero, las agencias de este gobierno tienen que estar preparadas para utilizar eso como base de la política externa de Estados Unidos. Sabemos que en el campo internacional siempre va a haber, compartimos hasta cierto punto con el otro partido ciertas ideas que se van a continuar, ¿no? Pero cuando nos enfocamos a la política ideológica del presidente y su equipo y la burocracia no está preparada o no puede o no quiere, y en el caso de AID no quiere, esto no quería hacerlo en el 2016 y va a haber resistencia ahora. Hay un problema claro. Lo que controla el gobierno no es la burocracia, sino es el Congreso y el electorado. Y el electorado dijo que no, queremos el presidente Trump, queremos America First para ejecutar en el campo internacional, que vamos a continuar haciéndolo. Y van a haber estos programas. Hay que hacerlo de una manera, no de 3 años, esperar que llegue a la Casa Blanca y implementen, sino mover un programa a través de AID. Yo lo he hecho. No es fácil. Toma tiempo. Así que yo creo que hay que reformar esto y hacerlo de una manera que cuando llegue un presidente en la casa, cuando llegue un demócrata, por ejemplo, si la próxima vez gana un demócrata y él o ella quiere mover ficha de cierta manera y no puede, tampoco debe ser así, sino Claro. vamos a enfocarnos que tenga un sistema que haga lo que el presidente diga que hay que hacer. Ok, como abrimos muchos temas, tengo que regresarme a uno que dijiste, que planteaste hace unos minutos y que es importante para entender el porqué de la decisión del presidente Donald Trump. Dijiste, hay infiltrados en muchas organizaciones de gobierno, personas de la extrema izquierda. Oh, yeah. Y con eso es preciso abordar temas clave, es decir, personas que están claramente relacionadas con la dictadura cubana y con la dictadura venezolana y que aún así forman parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se entiende eso? Eso es difícil, ¿no? Pero vamos a usar el ejemplo de Cuba por un momento porque esto es un caso fresco, un caso que sucedió el año pasado. Rocha. Correcto. Y cuando ves ese tío que yo lo conocí en Washington socialmente, no era amigo de él, pero bueno, uno iba a cosas de Cuba y lo veía, esas cosas. O Narla Belén Montes, o muchos casos de... Esos casos tan frescos para las personas que nos siguen aquí, porque son casos que hemos mencionado mucho y No, que y hemos pasa, explicado. y ahí salen programas. Esas personas se involucran en esta maquinaria de grants, de contratos. Y grants son, para quienes nos miran en español, asignaciones presupuestales. Correcto. Y si van a crear programas donde esa índole de personas tiene acceso al sistema nuestro, eso es un argumento de seguridad. Ahora, los que estén trabajando a diario en el sistema nuestro, se ve por los programas que aprueban o no aprueban una ideología izquierda. Ok, voy a hacerte preguntas así radicales, si me permites. Me gustan, más radicales mejor, así que sí. Había dentro de la agencia norteamericana para el desarrollo internacional personas que estaban actuando en contra de los intereses de Estados Unidos. En mi opinión, sí. Y en mi opinión, habían personas en el National Endowment for Democracy, que fue una entidad creada por el gobierno americano, el Congreso también, que en mi opinión trabajaban en contra de una ideología globalista que se enfocaba en el sistema nuevo que han tratado de crear. Eso está fallido.
y que ha creado a través del sistema burocrático con estas asignaciones y contratos, favoreciendo ciertas personas y grupos afuera del sistema para abordar esa política, que eso va en contra, no solamente de Trump, sino eso va en contra de los intereses de Estados Unidos y que el Congreso ha tratado por décadas, esto no es nuevo, ha tratado por décadas cambiar y no ha logrado cambiarlo. Voy a leer esto, Jason, porque no quiero equivocarme en los datos porque son muy precisos. USAID destinó entre 2014 y 2024 $1,128 millones en una década a Venezuela. Esto es algo publicado por el portal La Voz de América. Explícame por qué no entiendo. Claro que comprendo que en un país sometido a una dictadura hace falta mayor influencia de las democracias y por eso la cantidad de dinero destinada. Pero esta cantidad de dinero es impresionante comparada con la que se ha destinado a otros países. Explícame, por favor. Ahí tocaste un tema que podemos tener en un programa, vamos, de 1 hora. Be my guest. Pero sin duda, para mí la política de Venezuela ha sido un tema bastante, algo que me ha molestado por mucho tiempo, porque eso nunca debía haber pasado. Pero también yo soy una persona que siempre ha dicho desde hace mucho tiempo que las elecciones en Venezuela no son posibles. En mi opinión, en países como Venezuela, como Cuba, Corea del Norte, no podemos invertir fondos del contribuyente para legitimizar el sistema, porque si el sistema está malo, si Maduro es un dictador y Chávez es un dictador, que yo pienso que no era gente buena, ¿cómo vamos a estar invirtiendo fondos en sistemas electorales, en un sistema que está legitimizando y que ellos controlan? Así que para mí eso ha sido un gran despilfarro de fondos y viene más, porque el Departamento de Estado tiene otra fuente de fondos que no se ha tocado, no se ha hablado aquí en público. USAID es solo el principio. Los fondos fuertes del tema de Venezuela van a salir del Departamento de Estado y cuando la gente se entere lo que se ha invertido allá en programación, va a ser bastante alucinante. Se nos va muchísimo el tiempo, pero quiero profundizar sobre 2 asuntos más. ¿Crees que hay una red de corrupción infiltrada en este asunto y esto es apenas la punta del iceberg? No sé si red. Yo quisiera que fuese investigado. Yo como abogado me gusta no verificar la información, que hay personas en el sistema que sí, que funcionan en contra de los intereses de Estados Unidos, sí, hay evidencia de eso. Decir que es una red de corrupción, eso es llegar a otro punto y yo creo que el Departamento de Justicia, esto ya lo han dicho, sí va a investigar estos contratos, sí van a investigar estas asignaciones, así que veremos, ¿no? Veremos hasta dónde llega eso, pero yo no diría que ahora no hay evidencia que hay redes de corrupción. Es el abogado y analista republicano Jason Poblete. Gracias. Gracias. Les dije que hay 120 países alrededor del mundo. Uno de ellos es Argentina. En Argentina, distintas organizaciones no gubernamentales recibían dinero de USAID. Muy bien, hablemos con Mica Hierro, la directora de Cultura Democrática. Mica, como siempre, gracias por la conversación. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de este gran programa que promueve los valores en América. Es un poco difícil encontrar detalles. Hay grandes cifras dando vueltas acerca de qué tan grande fue el sistema de financiamiento de la USAID en Latinoamérica. Hay cifras que hablan de miles de millones de dólares y hay cifras muy pequeñitas que parecen no condecir con el tamaño de las organizaciones que financian. Recurro a ti para que nos ayudes a echar luz sobre esto. Vamos por casos específicos. ¿Hay constancia concreta de organizaciones en Argentina recibiendo dinero? Han surgido por las redes sociales ciertas publicaciones donde publicaban que apoyaban a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y acá, de hecho, están aquí muy cerca en Irigoyen al 1500. Sabemos que son organizaciones que uno encuentra la figura, la cara del Che apenas entrando, la Madre de Plaza de Mayo abrazando a un Fidel Castro, así que la democracia en sí no defienden. O a Chávez. Exactamente.
Entonces, cuando uno busca la verificación de los datos en Foreign Assistance, que es la página donde uno no lo encuentra per se, pero hay un sistema de apoyo que puede llegar a ser en forma indirecta, de que las agencias de gobierno, y no solamente USAID, no solamente los fondos de USAID que están congelados, sino también del Departamento de Estado, en fin, otros organismos del Estado de Estados Unidos que envía fondos de cooperación internacional, no solamente a América, sino a todo el mundo, que se hace no solo en forma directa, sino a través de fundaciones donantes de Estados Unidos. Entonces, es a veces difícil rastrear qué ayuda le llega a quién, porque USAID envía a una fundación donante de Estados Unidos, esa fundación donante puede enviar incluso a Europa y después de Europa aplicar con proyectos más chicos a nivel local. Entonces, en sí, puedo decir que yo la evidencia no la he encontrado, ha surgido ese rumor. Lo que sí sabemos es que hay la cooperación norteamericana, y sobre todo en los últimos gobiernos, un poco para democratizar la ayuda, ayudan a izquierda, de diestra y siniestra. O sea, hay tanta gente que promueve la democracia con valores liberales, pero también aquellos con valores más socialistas y comunistas, incluso que entran en contradicción con los valores democráticos. Entonces, es de gravedad, obviamente, el uso de ese tipo de fondos, con la intención quizás buena, pero de democratizar y que le llegue a todos y que no esté tan ideologizado, pero después sabemos que le llega fondos a organizaciones que son cómplices de las dictaduras. Y eso es lo grave. Eso es lo grave y es lo contradictorio y es lo que nos hace, sospechar sobre quiénes integran, o quiénes integraban antes de la disolución este Departamento de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Quiénes asignaban los fondos y con qué intenciones, no? A ver, USAID es una agencia que era independiente del Departamento de Estado, que el Departamento de Estado para los argentinos o para otros ciudadanos de América Latina, el Departamento de Estado es como la Cancillería, es quien maneja las relaciones internacionales del gobierno de Estados Unidos. Entonces, la cooperación al desarrollo internacional era como una agencia independiente. En el momento de su creación, el 61, entró en ese debate si debía ser independiente o no al gobierno. Al final quedó como independiente. Y ahora lo que se está debatiendo es si tiene que estar debajo en un raviol dentro de la estructura del Departamento de Estado. Bueno, para que esté dentro, digamos, de los objetivos que pretende alcanzar el Departamento de Estado y alineado con las políticas, pues, del presidente. Del presidente actual. Entonces, obviamente ahí estaba muy ideologizado y sabemos, muchas organizaciones que hemos postulado y que yo tengo vínculos con muchas organizaciones en toda la región que han postulado y, casualidad, las que somos más de centro derecha o valores más democráticos e incluso neutrales, no recibían tantos fondos como las llamadas woke, ¿no? El grupo LGTBI. Además, siempre hacemos el chiste, bueno, deberíamos poner ahí una palabra LGTBI para recibir los fondos, porque obviamente si no estás promoviendo esa agenda, no eras elegido, ¿no? Mientras hablamos, Mica, corre en pantalla algunos datos, un documento oficial de la agencia que habla de las proyecciones para 2023. Hay que hacer un pequeño paréntesis para decir que en 2023 Argentina y Uruguay fueron los dos únicos países que no recibieron dinero de la agencia. Pero en estas proyecciones vemos que se habla de transparencia de gobierno sobre la media de la región, asistencia sanitaria para niños sobre la media de la región, efectividad del gobierno sobre la media de la región. Cuando ahora, y
como dirían los argentinos, con el diario del lunes, es decir, ya habiendo visto las noticias, sabemos que eso no fue así. Sabemos que la corrupción avanzó, sabemos que la pobreza avanzó en los últimos años del kirchnerato, sabemos que la asistencia médica estaba deteriorada. Entonces, ¿cómo es que la agencia emitía un documento así en medio de semejante escenario? Por lo que yo sé, la evaluación de los proyectos y a la hora de decidir la continuidad o declarar un éxito de un proyecto en la medición del impacto es muy, muy subjetivo. Y la inclusión de un país o la exclusión de un país, una lista de prioridades de la cooperación internacional, más allá de las estadísticas oficiales a nivel nacional e internacional, también es subjetiva. Al final la termina tomando la decisión, las prioridades, el Congreso de la Nación, del país donante, y es prioridad para nosotros cooperar con Argentina o Uruguay, o establecer una prioridad más en, por ejemplo, Colombia, que era uno de los países favoritos para USAID, por así decirlo, ¿no? Hablemos de montos, hablemos de cantidad de millones. Bueno, en el caso de Colombia, en el último año, del 2023, era de 389 millones. Era el país donde más recibía fondos de cooperación, por lo que conozco de organizaciones colombianas. Han debido cerrar más de 80 organizaciones, esas ONGs que reciben fondos de cooperación internacional, y el cierre abrupto de los fondos, no solamente cerrar, sino que hoy enfrentan juicios laborales y demás. Hay un caso particular que también es de llamarse la atención y que merece que le hagamos un apartado dentro de esta conversación, y es el caso de Cuba. El caso de Cuba, bueno, dentro de las prioridades estaba allí abajo en la lista la lista de países que recibía. De los destinatarios, digamos, sí. 9 millones en el 2023. O sea, 9 millones de dólares, cosa que con eso, sabiendo de cómo es el sistema y que además USAID es muy reticente de enviar dinero directamente a la isla, porque por cuestiones de seguridad, etcétera, y evitar fraudes, esa cuentagota, lo que realmente llega de esos 9 millones, la mayoría queda en salarios de la gestión, la administración de esos proyectos, o en los servicios que brindan esos proyectos. Le hace capacitación, compramiento de equipamiento, etcétera, 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 viajes, la mayoría. Entonces, esos 9 millones realmente a lo que llega a los cubanos, y específicamente al movimiento pro-democrático, ¿no? A los activistas de derechos humanos, es realmente muy, muy, muy pequeña. Si llega un 10%, 15%, bueno, ya invito también por ahí a USAID que me contradiga, pero realmente es muy, muy poco lo que llega en manos de los activistas. Es desde Buenos Aires, Micaela Hierro. Gracias. Gracias. Me quedo con lo mismo que te pregunté al comienzo del programa. ¿Esto es el fin de la solidaridad internacional o es sencillamente un país decidiendo a dónde pone su dinero? Vamos a cerrar por hoy este tema y vamos a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Llevamos un par de semanas contándoles sobre los avances de cómo van las clases de los Senior Leadership Fellows, que ya están en acción, por cierto. Así es que esta semana los estudiantes del Adam Smith Center for Economic Freedom tuvieron la oportunidad de participar de las sesiones exclusivas con líderes de altísimo nivel. Por ejemplo, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla,
que analizó los desafíos más urgentes de América Latina, desde la inseguridad ciudadana hasta la creciente influencia del crimen organizado en la región y todos los problemas aparejados que esto trae, ¿no? Es decir, recordemos que un problema de seguridad es también un problema financiero y económico para la región, ¿no? Eso explica bastante de cómo nos encontramos. Por su parte, Marshall E. Kelly ofreció una perspectiva muy interesante sobre la producción de eventos de alto perfil y su experiencia en la Casa Blanca como directora de gestión y administración. Y el expresidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Paul Renner, guió a los estudiantes a través de los procesos legislativos y las estrategias clave para una campaña exitosa. Como pueden ver, se trata de asuntos muy específicos sobre los que docentes, aunque muy avesados, pero si no pasaron por la gestión pública, podrían no tener experiencia para guiar a los alumnos en estos aspectos, como es el caso de estos grandísimos líderes de los que les estamos hablando. Próximamente les daremos más detalles sobre las sesiones de Marshall Billingsby y Diana Alarcón. Yo digo que no se lo tienen que perder. Eso fue todo por hoy y solo por hoy me despido de ustedes. Soy Gabriel Bauducco a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom. Les doy las gracias y les arranco la promesa de encontrarnos la próxima.